buenas tardes. Quiero agradecer a Panorama Minero y a Celeste González y a su excelente equipo la invitación y poder conversar con ustedes por 20-25 minutos sobre el escenario mundial y su impacto sobre Argentina. Voy a dividir mi presentación en dos secciones, una sección geopolítica y una sección económica. Los temas geopolíticos por un lado y los temas económicos por el otro, no porque sean separados, porque van juntos, sino porque es una forma de ordenar las cosas y presentarlas con mayor claridad. Con respecto a lo geopolítico, el evento más importante, voy a hacer un comentario primero. Yo podría hablar del escenario internacional y dedicarle tiempo a hablar de lo que está pasando en Gaza y con el Hamas, o si los ucranianos ganaron 20 kilómetros con los tanques, o si los rusos ganaron 15 kilómetros con los drones, o si los chinos atacaron a un grupo de pesqueros filipinos, pero todo eso es circunstancial, es coyuntural. Voy a tratar de presentarles a ustedes dos temas de fondo, digamos, temas de fondo en el sentido de que van a perdurar y que van a ser permanentes durante los próximos 10 años, temas sobre los cuales ustedes pueden reflexionar. No noticias de diario, sino temas de fondo para reflexionar sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en el escenario internacional. Entonces, comencemos con la geopolítica. El tema más importante geopolítico, obviamente, es el surgimiento de China. Pero más importante que el surgimiento de China es la respuesta de los Estados Unidos a partir del año 2016. China progresó enormemente entre 1880, 1890, el año 2000 hasta el 2011-12, con la ayuda de los Estados Unidos y de los países occidentales que le abrieron sus mercados, les transfirieron tecnología, les proveyeron inversión extranjera directa, les proveyeron mercados para poder exportar, les proveyeron equipos y maquinarias. Pero a partir del año 11-12 de este siglo, 2011-2012, los chinos se lanzaron a lo que uno podría llamar en un lenguaje un poco porteño, levantaron el copete. Digamos, comenzaron a ambicionar más de lo que habían ambicionado antes y lanzaron 3 o 4 programas muy importantes que trataron de ponerlos en competencia con los Estados Unidos y con los países occidentales. ¿Y cuáles fueron esos programas? Ustedes los conocen. El primero fue lo que se llamó China 2025. Fue un programa de subsidios e incentivos muy grande que dio China a partir del año 2010, 2008 creo, donde se subsidió los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, la industria de la defensa, etcétera, con grandes subsidios. Y fueron esos subsidios los que le permitieron a China, hoy en día, ser el principal refinador de minerales. Nosotros estamos en una reunión minera y parece que China es un país muy importante minero, pero en realidad China es un país muy importante como refinador minero, más que como minero. Lo extraordinario de China no es que produzca mucho litio, es que refina el 60% del litio mundial. No es que produzca cobalto, porque no produce cobalto, lo trae del Congo o de algún otro lugar, pero fundamentalmente del Congo, pero refina el 70% del cobalto mundial. No es que produzca mucho cobre, sí produce cobre, pero la mayor parte del cobre que refina es 2 o 3 veces lo que produce. Y ese programa llamado China 2025, que comenzó en el año 2008, fue un programa de incentivos, de créditos y de subvenciones que le permitió a China construir una estructura de posicionamiento internacional que le ha dado una posición muy importante en la industria minera, posición que ahora está siendo disputada por los países que se quedaron atrás. Bueno, ¿cuál fue el segundo gran programa que hicieron los chinos para levantar el copete, como dije yo? Digamos, volverse más importantes y más ambiciosos en su mirada mundial. El segundo programa fue la Ruta de la Seda, que todos ustedes conocen. Un intento gigantesco de invertir en transporte y en infraestructura para unir a Eurasia y depender menos del tráfico marítimo. China es una gran importadora de energía, de alimentos y de minerales. Es muy dependiente. Los Estados Unidos no son dependientes ni de la energía, ni de los minerales, ni de los alimentos. China lo es. Y el 80% de las importaciones chinas vienen por mar. La Ruta de la Seda fue la respuesta china a esa dependencia marítima que tienen en las importaciones. Los chinos se dijeron, si queremos ser una gran potencia, no podemos seguir importando 80% de los productos que importamos por mar, porque el mar lo controlan los norteamericanos. Nosotros tenemos 2 portaaviones y los norteamericanos tienen 11.
Además, un portaaviones chino es como si fuera un Fiat 1500 y un portaaviones norteamericano es un Cadillac. No solamente es el número que cuenta, sino la calidad del armamento. Entonces, la ruta de la seda, que se extendió después a otros lugares, inclusive a América, es fundamentalmente una estrategia geopolítica para reducir la dependencia china de la vía marítima y de la importación de productos por el mar del sur de China. Es muy fácil y controlable porque prácticamente el 80% del comercio de los 8 o 9 millones de barriles por día que importa China de crudo, 8 o 7 millones pasan por un solo estrecho, todos los días del año. Si ustedes calculan que los barcos petroleros llevan más o menos 1 millón de barriles, hay de 2 millones también, para ahí de 500.000, digamos 1 millón, todos los días llegan a los puertos de Shanghái y otros puertos 8 barcos que tardan 30 días promedio de venir desde el Golfo Pérsico o si vienen de Rusia por el Bósforo y después por el Canal de Suez. En otras palabras, todos los días hay en movimiento 200 a 250 barcos solamente para satisfacer las necesidades energéticas de China. Entonces, piensen en términos geopolíticos la importancia que tiene lo marítimo y el movimiento marítimo para China, tan dependiente en alimentos, en energía y en minerales de la importación. El tercer programa que innovan los chinos a partir del 2011-2012 es el deseo de competir con el dólar. Y lo hacen a través de 2 mecanismos, los swaps que conocemos en Argentina. Argentina recibió un swap en el año 2014, bastante grande, fue dado justo antes de una elección y en compensación de eso Argentina firmó acuerdos para que los chinos pudieran tener una estación satelital en Neuquén. No fue hecho directamente, pero implícitamente eso fue lo que sucedió. Digamos, Argentina hizo una donación de un espacio y de un derecho a construir una base satelital y China le otorgó al Banco Central Argentino un año antes de las elecciones del 2015 $14.000 millones de swap. ¿Qué financia ese swap? Las importaciones de China. Nosotros todos los años le exportamos a China 6.000 millones y importamos 12.000. ¿Qué financia el swap? Los 6.000 millones que no exportamos. Ese es el truco. Muy importante, porque son dólares ahorrados. China importa, permite la importación a través del swap de ese superávit comercial gigantesco que tienen con Argentina, que en los últimos 5 o 6 años, 7 años, ha representado un déficit de $50.000 millones para Argentina. No es cierto que Argentina, nuestro gran cliente exportador de soja, es China. Es mentira eso. A China le exportamos pellets de soja, pero el 90% de las exportaciones de soja a Argentina no son pellets, es harina y aceite, y no se lo exportamos a China. El porcentaje de soja que le exportamos a China son 3.000, 4.000 millones de dólares por año, de un total de 20.000, es menos del 20%. Entonces, acá hay un montón de cosas que son de detalle, porque son importantes para entender la historia. Habiendo hecho estas 3 cosas, China comenzó a producir en las clases dirigentes norteamericanas la impresión y el temor de que los chinos habían decidido, en vez de transformarse en un país más liberal y más abierto a través de la inversión extranjera, a través del comercio, a través de la cooperación internacional, transformarse en un país más autoritario, quizás más centralizado y quizás menos proclive a liberalizarse. Y como resultado de eso hubo un cambio muy fuerte en los Estados Unidos que lo identificó y lo creó Trump. Trump hizo el cambio, cambió el eje de la política norteamericana, lo pasó de ser un apoyo fundamental a la globalización de China a una política nacionalista de sostén de los Estados Unidos, America First. El lema de Trump era America First. Y esa política de Trump del año 2016 fue continuada por Biden en grandes líneas. No hubo un cambio y la mayor parte del establishment americano está convencido de que China quiere ser su rival y las encuestas de opinión muestran que el 60, 70, 80% del público general ve a China como un rival y no como un cooperante. Y esto es un cambio muy grande que no hubiera sido así 10 años antes. Entonces, la primera consecuencia de lo que está sucediendo es que estamos viviendo una guerra fría económica, no militar, por supuesto, si no, no sería fría. Los Estados Unidos han puesto una serie de restricciones a la importación de productos chinos,
a la inversión extranjera de compañías norteamericanas en China en temas de tecnología, a la venta de tecnología avanzada a China, y han creado una serie de programas con Biden de subsidios, de políticas industriales, para competir con el programa que los chinos habían creado en el año 2005, llamado China 2025, que les comenté antes. 10 años después los americanos le respondieron a China con subsidios, con política industrial, con una respuesta de patrocinar y desarrollar productos como los semiconductores, como la inteligencia artificial, como los mecanismos de apoyo a la industria de la defensa, etc. Entonces nos encontramos en una situación bien particular, muy especial, es que estamos viviendo una guerra fría. Yo tuve un profesor en París que se llamaba Raymond Aron, que era un politólogo muy famoso, que me decía: Felipe, la guerra fría, la paz es imposible, pero la guerra no va a suceder. Y acá es lo mismo. ¿Por qué la guerra no va a suceder? Porque una guerra atómica entre jugadores, entre grandes actores internacionales, es sumamente improbable, por los costos y por las consecuencias que tendría. Pero la guerra fría, la guerra económica, los aranceles, los derechos específicos, el prohibir las importaciones, el reducir las inversiones, han producido una caída de la economía china. China está exportando a los Estados Unidos 15% menos ahora de lo que exportaba hace 5 años. La inversión directa en China es negativa hoy en día de los países occidentales, habiendo sido positiva en el orden de 20 a 30 mil millones de dólares por año. En otras palabras, ha habido un cambio muy importante, no en el comercio bilateral. Si usted va a Walmart en los Estados Unidos, algunos de ustedes van a los Estados Unidos y van a Walmart, antes el 80% de los productos que vendía Walmart eran chinos, ahora es el 50%. Sigue siendo el 50%, es un monto alto. Pero la inversión extranjera directa en China de las empresas norteamericanas se ha reducido a 0 y el monto es más bien negativo. Y se habla hoy en día de reshoring, onshoring, friendshoring, lo cual quiere decir separar la cadena de suministros e independizar la cadena de suministros para no depender de China en los suministros claves para lo que parecen ser temas relevantes para la economía norteamericana, en salud, en defensa y en alta tecnología. Entonces, el primer tema que yo les quería comentar en términos de geopolítica es que los próximos 10 años este conflicto no es para pasado mañana, no se va a resolver inmediatamente. Los chinos están convencidos que su sistema es mejor que el americano y que los americanos están intentando penalizarlos y llevarlos a un atraso relativo, crearles dificultades en el comercio internacional, atraer menos inversiones, etc. Y posiblemente tengan razón. Y los norteamericanos están convencidos que los chinos quieren ser sus rivales, que quieren ocupar espacios que antes no han ocupado, que quieren crear instituciones competitivas como han creado, como el Banco de Desarrollo de los BRICS o el Asian Infrastructure Bank, que compiten con el Banco Mundial y que compiten con el Fondo Monetario. Los chinos han comenzado a crear gradual y lentamente un mundo alternativo. Y los americanos han reaccionado nacionalísticamente hacia ese mundo relativo. La noticia más importante de los 5 años no es el nacionalismo chino, que es fuerte, es el nacionalismo norteamericano, que nadie esperaba y que ha sucedido y que está sucediendo. Y creo que sería importante que ustedes lo tengan en cuenta porque eso va a afectar el comportamiento geopolítico de nuestros socios comerciales en los próximos años. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros argentinos este tema y cómo le afecta a la minería argentina? Argentina tiene 2 características. Por un lado, es un país occidental. Nosotros somos occidentales, identitariamente somos occidentales, culturalmente somos occidentales, políticamente creemos en la democracia, creemos en los derechos humanos, creemos en la separación de la justicia del poder ejecutivo. No siempre lo practicamos, pero en principio lo creemos, o lo sostenemos por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, en esos temas, Argentina obviamente está profundamente enraizada en Occidente. En otros temas, Argentina es un global trader, un mini global trader por culpa nuestra. Podríamos ser un global trader de verdad si no hubiéramos tenido las malas políticas económicas que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Pero como hemos tenido muy malas políticas económicas en general, exportamos muy poco, exportamos montos irrisorios para el tamaño y para el potencial que tenemos, pero somos un global trader. Nuestros productos alimenticios, ¿dónde van?
no van mayoritariamente a los Estados Unidos o a Europa, van al Medio Oriente, van a Marruecos, van a Túnez, van a Egipto, van a Pakistán, van al Medio Oriente, van a Asia, en parte van a China, van al sudeste asiático. Nuestros productos energéticos, ¿dónde van a ir si comenzamos a exportar energía? A nuestros vecinos. Las primeras energías que Argentina exporta en el futuro no van a ser a Asia, van a ser a Chile, al Uruguay, al sur de Brasil. Entonces, acá tenemos un conflicto, si ustedes quieren, un tema de cómo manejamos esta relación, cómo nos posicionamos para poder vivir entre dos gigantes que están entrando en conflicto y es un conflicto de larga duración. ¿Cómo hacemos? El secreto y quizás el desafío más grande de la política exterior argentina en los próximos 10 años es encontrar un camino intermedio que nos permita comerciar con todo el mundo y al mismo tiempo mantener nuestra identidad occidental y hacer sentirle a los norteamericanos y a sus aliados occidentales de que estamos con ellos. Y eso es un arte lo que hay que hacer, es una cocina, no es una técnica, no es matemáticas. Tenemos que hacer dos cosas que supuestamente son más o menos contradictorias. Por un lado, hacerles saber a los norteamericanos que no nos vamos a meter con temas militares con los chinos. Hacerles saber a los norteamericanos que les vamos a dar seguridades en temas de seguridad. Y al mismo tiempo poder comerciar con todo el mundo, inclusive con los chinos. Y eso requiere lo que yo llamo definir líneas rojas. Líneas rojas son esas líneas que no deben cruzarse porque si se cruzan se crean problemas. ¿Y cuáles son las líneas rojas entre China y Estados Unidos y Argentina? ¿Qué quieren los chinos de Argentina fundamentalmente? ¿Qué es lo que realmente quieren? Si uno los encerrara en un cuarto a los diplomáticos más importantes o políticos más importantes chinos, que le deben dedicar muy poco tiempo a Argentina, pero le dijeron, ¿ustedes qué quieren de Argentina? Y dirían tres cosas. Primero, queremos seguir exportando manufacturas. Exportan 12.000 millones de dólares de manufacturas todos los años. Muchas de ellas que importábamos antes de Brasil. Los celulares en la década del 90 venían de Brasil. Ahora vienen todos de China. Y un montón de otros productos. Brasil ha sido sustituido en la importación industrial argentina por China. Entonces, primero, los chinos quieren seguir manteniendo su exportación de manufacturas. Segundo, quieren que sus inversiones y sus préstamos sean cumplidos y pagados. En otras palabras, que si hacen una inversión, que la inversión sea tratada con trato nacional, con buena voluntad, que no haya distorsiones, que no haya actividades anti-chinas en el tratamiento que le demos a las inversiones chinas en Argentina. Estos serían los dos temas más importantes para China. Por supuesto, si le ofrecemos a China la posibilidad de hacer una estación satelital o un puerto en Tierra del Fuego, nos van a decir que sí, porque no son ningunos tontos, pero no lo esperan de nosotros. No es un requisito para tener una buena relación con China. El requisito son las dos cosas que dije antes. Hacer buenos negocios, exportar manufacturas y mantener y concretar y realizar los compromisos que tenemos financieros de inversión o de préstamos con ellos seriamente. ¿Qué quieren los norteamericanos? Nuevamente, juntemos un pequeño grupo de norteamericanos en un cuarto y preguntémosles, que se ocupan también muy poco de nosotros, preguntémosles, ¿qué quieren ustedes de nosotros? Y nosotros queremos hacer buenos negocios en Argentina, lo primero que nos dirían. Cuando vino Teddy Roosevelt a Argentina en 1907, vino a cazar los pumas de los Andes, los llamados leones andinos en esa época, todavía hoy en día creo que se los clasifica como pumas. Y la prensa lo entrevistó y le dijo al presidente Teddy Roosevelt, ¿usted por qué viene a Argentina? ¿Y qué piensa de la política argentina? ¿Usted qué quiere de nosotros? Y Teddy Roosevelt dijo directamente, lo que yo quiero de ustedes es good business. The business of America and Argentina is good business. Esas fueron las palabras de Teddy Roosevelt hace 100 años cuando vino a Argentina y siguen siendo la esencia de la política norteamericana hacia Argentina, buenos negocios. Pero ahora se le agrega eso una segunda dimensión. No quieren que tengamos una relación de seguridad o geopolítica demasiado íntima con los chinos porque este continente lo consideran bajo el concepto general de que es un continente, un hemisferio fundamentalmente norteamericano o de protección norteamericana, en el cual no quieren que un país latinoamericano le compre armamento a los chinos, le dé puertos especiales a los chinos que puedan tener uso militar. Miren lo que les pasó a Chile recientemente. Chile licitó un cable suboceánico para comunicarse con Asia. Es una inversión muy importante.
¿Quién ganó la licitación en la primera vuelta? Una empresa china. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Se presentaron y protestaron y pidieron que se haga una segunda licitación. ¿Quién ganó la segunda licitación? Una empresa australiana asociada a una empresa norteamericana y una empresa chilena. Y el cable sudoceánico, en vez de ir de Santiago, de Valparaíso, perdón, a Shanghái, va de Valparaíso a Sydney o a un otro puerto, no sé cuál de los puertos canadienses, y después desde ahí distribuye la información al resto de Asia. Y eso no es teoría, eso es lo que pasó hace 2 años. Le quiero dar esto como un ejemplo de la preocupación alta que tienen los norteamericanos con respecto a la presencia militar o cuasi militar de los chinos en nuestra región. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que hacer lo que nos conviene, mantener nuestros principios occidentales, no meternos en alianzas geopolíticas con los chinos, pero hacer la mayor cantidad de negocios que no le produzcan un problema a los Estados Unidos, que es la mayoría de los negocios. La minería es un negocio en el cual hay competencia con los Estados Unidos, pero no es un negocio estratégico. Los Estados Unidos no van a considerar que perder una licitación de litio es un tema estratégico militar. Sí van a considerar que un puerto en Río Gallegos o un puerto en Ushuaia o un cable bioceánico o suboceánico es un tema estratégico militar de importancia. Entonces, ese es un primer problema. El segundo tema que tenemos que resolver geopolíticamente es la independencia de nuestra política comercial. Una de las consecuencias más importantes del conflicto entre los Estados Unidos y China, que hay un proceso de desglobalización en curso. La globalización que está ahora en marcha no es la misma de hace 10 años. Se está fragmentando la globalización. Estamos volviendo al siglo XIX. ¿Cómo era el siglo XIX? Y bueno, estaba el Imperio Británico que daba preferencias británicas, estaba el Imperio Francés, daba preferencias a las empresas relacionadas a los franceses, estaba el alemán, estaban los italianos en Etiopía, en Eritrea, en Libia, estaban los norteamericanos, estaban los británicos. Era un mundo en el cual la globalización existía, pero había sistemas preferenciales y bilaterales. Argentina tuvo 30 acuerdos en esa época. Mañana se festeja en la embajada norteamericana, creo que el representante norteamericano ya se retiró, pero mañana se festeja en la embajada norteamericana los 200 años del primer tratado bilateral entre Argentina y los Estados Unidos, que fue en 1823. ¿Y cómo se llamaban esos tratados? Se llamaban tratados de amistad, comercio, navegación. ¿Y qué eran? Eran tratados en los cuales se definían los temas en común entre los dos países, se fijaban las condiciones de negociación y se respetaban 2 grandes principios que después fueron incorporados a la OMC y al GATT, que son el trato nacional y la nación más favorecida. El trato nacional, ¿qué quiere decir? Que los extranjeros que vienen a trabajar en el país están sujetos al mismo trato que los locales, que no van a ser discriminados por ser extranjeros. ¿Y la nación más favorecida qué significa? Que si le doy una ventaja a Australia y a los 6 meses aparece otro país para hacer un contrato, las ventajas que les ofreció Australia las quiere recibir el otro país. Y así funcionó Argentina y así se globalizó Argentina en el siglo XIX. Y nos globalizamos un montón y tuvimos un éxito formidable. Y no existía ni el OMC, ni el GATT, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial. Había acuerdos bilaterales, país a país. Argentina tuvo 31 acuerdos entre 1822 y 1930, con prácticamente todos los países más importantes del mundo. Y fuimos una gran nación exportadora. Y los acuerdos decían diferentes cosas. El acuerdo con los alemanes hablaba de un tema, el acuerdo con los suizos hablaba de otros temas, el acuerdo con los norteamericanos de otros temas. La migración era un tema importante, los consulares eran temas importantes. El movimiento de los buques y de los barcos y del comercio eran temas importantes, los temas de la época. Hoy en día, los Estados Unidos, los japoneses, los coreanos, los europeos, están comenzando a retornar ese tipo de acuerdos. Cada vez más se firman acuerdos bilaterales o preferenciales entre los países más importantes y los países en vía de desarrollo, los países menos importantes. En los últimos 2 años, la Unión Europea ha firmado 5 o 6 tratados bilaterales con países del Medio Oriente, de África y de otras partes del mundo, pero no son tratados generales de libre comercio, como el que está negociando con el Mercosur, son tratados específicos. Vos, tal país, me vas a exportar tal producto y yo a cambio de ese suministro que me lo vas a asegurar te voy a dar tal y tal ventaja. Son tratados concretos, específicos. Y esa es la nueva tendencia.
Olvídense de los grandes tratados internacionales porque eso ya está. No va a volver a pasar. No lo quieren hacer los norteamericanos, no lo quieren hacer los europeos y no lo quieren hacer los japoneses. Entonces, estamos viviendo en un mundo en el cual hay un proceso de desglobalización, hay una aceleración de ese proceso. El mundo sigue globalizado, pero se está globalizando de otra forma, a través de relaciones de suministros preferenciales. Por eso el offshoring, el reshoring, el friendshoring. Negocio y trato con aquellos con los cuales tengo confianza, con aquellos con los cuales tengo relaciones privilegiadas, con aquellos con los cuales tengo tratados de comercio específicos que me brinden un mínimo de seguridad de que mis propiedades no van a ser expropiadas y que los productos que yo produzco en el país en cuestión no van a ser mandados a otro lado, sino que la compañía X norteamericana o X francesa va a poder exportar su producto a los Estados Unidos o a Francia y no va a terminar el producto en otro lado. Entonces, está cambiando el mundo. Y ese cambio en el mundo que les estoy describiendo va a tener un impacto muy grande sobre la minería. En otras palabras, es muy probable que en los próximos años firmemos acuerdos bilaterales. Ya cuando vino la señora von Leyen hace 3-4 meses, propuso que se hiciera un acuerdo sobre el litio. No sé si recuerdan algunos de ustedes. Dijo, ¿por qué la Unión Europea no firma un acuerdo por el litio con la Argentina? No se hizo, pero se discutió. Bueno, esos tratados bilaterales van a ser muy corrientes y muy comunes en el futuro y hay que estar preparados para entenderlos, para negociarlos y para sacarles el máximo de ventaja. El segundo tema importante que tiene que ver con esto es la libertad comercial. Nosotros, al tener el Mercosur como una unión aduanera, no tenemos libertad de negociación comercial, estamos atados a lo que negocian los brasileños. Y los brasileños son un gran país, pero son un país muy cerrado y muy poco dispuesto a negociar. En los últimos 30 años no se ha negociado ningún tratado de libre comercio, se han hecho 2 o 3 muy menores, pero fundamentalmente Brasil es un país que no está muy interesado en abrirse al comercio. Y además de eso, Brasil se ha transformado en un competidor con Argentina. Hoy en día ya no es el proveedor de celulares o el proveedor de productos industriales que lo era hace 30 años. Hoy en día es un competidor con nosotros en la soja, en el maíz, en los productos agropecuarios. Entonces ha habido un cambio importante en las circunstancias de la relación y tenemos que encontrar una forma no de relanzar el Mercosur, sino de reformar el Mercosur, para permitirle ser una verdadera zona de libre comercio, pero para recuperar dosis y márgenes de libertad de negociación comercial, para poder negociar estos tratados que acabo de mencionar con Corea por el litio, o con Japón por el litio, o por el cobre con los Estados Unidos o con la Unión Europea o con otros países. En otras palabras, poder recuperar el manejo de nuestra política comercial. Imagínense ustedes lo que sería tratar de manejar esos acuerdos con Brasil. Sería imposible. Habría intereses conflictivos, intereses diferentes, no podríamos hacerlo. Entonces, tenemos 2 problemas importantes de política exterior con respecto a la geopolítica. Primero, ¿cómo nos posicionamos entre China y los Estados Unidos? ¿Cuáles son los límites, los ejes de esa relación y cómo hacemos para tener buena relación con ambos? No es fácil, pero es factible. Y ya les expliqué cómo. Segundo, la necesidad de recuperar más libertad comercial en las negociaciones internacionales para poder adaptarnos al mundo que viene, que es un mundo no de grandes acuerdos, sino de pequeños acuerdos bilaterales sobre temas puntuales, entre los cuales los mineros van a ser muy importantes. Bueno, habiendo dicho esto, a las corridas, voy a pasar a hablar de la economía internacional. Ya les hablé un poco de la geopolítica mundial. Voy a hablar un poco de la macroeconomía internacional. Segundo tema. Está relacionado con el anterior, pero lo trato separadamente. ¿Cómo fue la macroeconomía internacional de los últimos 15 años? ¿Cómo fue? ¿Cómo se caracterizó? ¿Cuáles fueron las fuerzas predominantes en la macroeconomía internacional en los últimos 15 años? Lo monetario, el crédito, la liquidez, la baja tasa de interés, con baja inflación, el endeudamiento, sobre todo la liquidez y los préstamos, y la monetización de los déficits fiscales, el hecho de que los países tenían déficits fiscales y en vez de aumentar los impuestos o reducir el gasto, lo monetizaban, hasta se creó una teoría que se llama The Modern Monetary Theory, que decía que todo eso era muy bueno y que se podía hacer sin límite. Y todo eso fue así, yo diría, entre el año 2005 y el 2022. Hubo 3 crisis donde los gobiernos fueron
no prestamista de última instancia, sino asegurador de último seguro. La primera fue la crisis del 2006, 7 y 8, la crisis financiera en los Estados Unidos, que fue una gran crisis financiera, donde los Estados Unidos emitieron y produjeron todos los dólares necesarios para sostener a su sector bancario, salvo las dos quiebras grandes que hubo, que ustedes recuerdan, Lehman Brothers y la compañía de seguro más grande de los Estados Unidos. El resto fue sostenido con recursos públicos. La segunda crisis importante fue la crisis del euro, 2011-2013. ¿Y cómo se sostuvo el euro? ¿Cómo pagó Grecia? Con emisión. A Grecia la sostuvieron con emisión y con préstamos y con compra de títulos. Y la tercera crisis grande fue la pandemia. A la pandemia, millones de personas en el mundo entero, en los países más ricos y también en los países menos ricos, siguieron cobrando y siguieron recibiendo plata sin trabajar y sin producir. ¿Y qué produjo todo esto? Produjo un inmenso incremento de la deuda pública en todos estos países. Miremos como el caso en los Estados Unidos, pero no porque sea en el caso malo o particular, sino porque es un ejemplo. Pasó lo mismo en Gran Bretaña, en Japón, en Italia, en Francia, prácticamente en todos los países del G7 y en muchos otros países. En el año 2007 los Estados Unidos tenían una relación deuda pública, PBI del 65%. 2006-2007, antes de la primera crisis, de la crisis financiera. Con la crisis financiera internacional de 2007 y 8 y 9, esa deuda pública pasó del 65% del PBI al 85%. El gobierno se endeudó y emitió y aumentó la deuda pública del 20% del PBI para sortear la crisis. Lo mismo hicieron los europeos en el 2011, 2012 y 2013 con la crisis de Grecia y la crisis del euro. Con la pandemia, los Estados Unidos aumentaron su deuda pública del 23% en un solo año. Hoy la deuda pública norteamericana, que era del 60% en el año 2007, es del 120%. Y lo mismo ha pasado con Gran Bretaña, con Japón, con diferentes proporciones, pero la misma historia. En otras palabras, el mundo que vivimos hasta el año 2022 fue un mundo de liquidez, de crédito, de tomar crédito y de aceptar el seguro del gobierno para sostener los mercados financieros o para responder a crisis exógenas como la pandemia, o como la crisis del euro y de Grecia en el año 2011, o como la crisis financiera del 2008. Y eso creó un mundo muy particular, porque había baja inflación, temor a la deflación, bajas tasas de interés y mucha liquidez. Bueno, tengo una noticia que darles. Ese mundo se terminó. Y este es el gran cambio de los próximos 10 años. Yo le dije al comienzo de mi presentación que no iba a hablar de la política de mañana, si la recesión va a ser un poco más grave el mes que viene o menos, si la tasa de interés en los Estados Unidos va a bajar del 5% al 4,5%, no. Voy a hablar de lo que pasa en los próximos 10 años. Y en los próximos 10 años la primacía va a ser la política fiscal, no la política monetaria. Porque los gobiernos están muy endeudados, el déficit fiscal es muy grande. El déficit fiscal de los Estados Unidos este año es del 8%. 8%, y eso no incluye el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que tiene letras sobre las cuales recibe intereses muy bajos y deudas sobre las cuales paga intereses superiores, como el nuestro, no en la misma magnitud, pero tiene la misma historia en otro contexto y con otro tamaño, pero tiene la misma historia. 8% es el déficit de los Estados Unidos y el Buró del Presupuesto del Congreso, que es la institución más independiente que hay en los Estados Unidos con respecto a los temas fiscales, calcula que el déficit de los Estados Unidos se mantiene en el orden del 7 al 8% por los próximos 5 o 10 años. Y lo mismo va a pasar en los demás países. Pasamos del mundo donde regía lo monetario, la liquidez y el crédito, a un mundo donde rige lo fiscal, donde la restricción fiscal se vuelve importante. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema de la restricción fiscal? ¿Qué hace uno cuando uno ya no tiene la flexibilidad que tenía antes y tiene un problema fiscal grande? Los argentinos somos expertos en esto. Yo no tengo por qué explicarle a ustedes, pero déjenme que les explique a nivel teórico qué es lo que se puede hacer. Lo primero es gastar menos, la austeridad. Bueno, no es muy fácil. No es muy fácil porque los políticos no están muy dispuestos a hacerlo y además en los países desarrollados hay algunos problemas muy importantes que aumentan el gasto. El primero es el envejecimiento. La gente mayor ahorra menos y gasta más. Y están envejeciendo. En Italia ya la población neta está cayendo todos los años, en Alemania también. Solamente la compensan con inmigrantes, pero mismo con los inmigrantes cae la población
Entonces, el envejecimiento global hace muy difícil crear un superávit fiscal. El segundo problema importante también, y no menor, es el tema del gasto de defensa. Hay problemas, ¿no?, en Ucrania. No hemos hablado de eso porque es un tema coyuntural, pero los problemas de inestabilidad política y militar crean un aumento en el gasto de defensa. Se estima que los presupuestos de defensa en los países de Europa van a aumentar entre el 1 y el 1,5% en los próximos 5 años. Y los Estados Unidos también. Y estos no son los únicos gastos. El otro gasto importantísimo es el gasto climático. Todo el mundo quiere hacer el cambio, las inversiones necesarias para reducir el impacto climático. Pero todo eso tiene un costo. Nada de eso es gratuito. Digamos, sustituir una planta que produce diésel que ya existe con un proyecto de renovables requiere una inversión muy grande y esa inversión requiere recursos, o deuda o capital. Entonces, el mundo está, por un lado, con un nivel muy alto de deuda, segundo, con déficits fiscales muy grandes y tercero, con necesidades que son muy difíciles de comprimir. Con lo cual, nos queda una cuarta solución a la que hablé, que son la austeridad o la posibilidad de buscar otros caminos, que es el camino de la reestructuración de la deuda, que conocemos los argentinos muy bien. Y el camino que han optado los países serios para reestructurar sus deudas en el pasado, lo optó Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que se llama represión financiera. ¿Y qué es la represión financiera? La represión financiera es hacer que la tasa de interés nominal sea menor que la inflación. Puede ser alta. Puede ser que la tasa de inflación sea del 4%, 5% y la tasa de interés sea del 4 o el 5 también. Las tasas reales son o break-even o negativas. Los Estados Unidos terminaron la Segunda Guerra Mundial con una deuda pública del 120% del PBI. 30 años después, cuando yo trabajé en Wall Street en la década del 80, esa deuda había caído al 60%. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Pagándola? No, a través de la represión financiera. La inflación era siempre un poquito más alta que la tasa de interés. El país crecía, entre el crecimiento y la inflación, el nivel de la deuda se fue achicando, 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 y en un periodo de 30 años pasó del 120 al 60%. Entonces, estas son las soluciones que vamos a ver puestas en prácticas en los próximos años y debemos tomarlas en cuenta. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿esto cómo le afecta a Argentina? Bueno, no nos afecta demasiado porque estamos fuera del mundo. Lo único que nos afecta genuinamente son las políticas internas. Argentina no debiera estar demasiado preocupada por la macroeconomía internacional, debiera interesarnos como un tema relevante, pero no es nuestro problema son las políticas internas. Nuestro problema es que hace 40 años que tenemos malas políticas económicas casi todo el tiempo, malas políticas de organización social, malas políticas de empleo, y que no hemos podido prácticamente crecer por 40 años. Entonces, la terminación de mi charla hoy es: la geopolítica es importante, la macroeconomía mundial está cambiando, pero los temas que tenemos que enfrentar son los temas internos: reformar la economía, modernizar el sistema de empleo, reducir los gastos públicos, hacer toda una reforma que no hemos negado a hacer durante los últimos 40 años y que ahora tenemos una posibilidad de hacerlo y espero que lo hagamos. Muchas gracias.